Cuando cuento esto, mucha gente piensa que exagero, que lo digo para asustar o darle dramatismo al asunto. Pero la verdad es que jamás había sentido un miedo tan físico, tan metido en los huesos, como el que viví durante esos días. Y no fue porque hubiera visto un fantasma o una sombra flotando. Lo que me aterró fue que todo parecía tener explicación, pero ninguna explicación me daba tranquilidad. Todo empezó cuando me cambié de turno en el trabajo. Ahora salía casi a la medianoche, y para ahorrarme tiempo de transporte, renté un pequeño cuarto en una colonia vieja, de esas donde las calles todavía tienen lámparas amarillas que parpadean y perros que ladran sin razón. El cuarto daba directo a un arroyo, o lo que quedaba de uno, un canal estrecho donde el agua apenas se movía, como si estuviera respirando muy lento. La primera noche escuché un lamento, pero no un lamento sobrenatural, no ese grito largo que la gente dice que hace la Llorona. Era algo más humano, más real, como una mujer llorando contra su propia mano para no despertar a nadie. Pensé que era una vecina, una discusión, un pleito doméstico. Pero cuando salí a asomarme, vi el canal completamente solo. Ni un alma, solo el agua oscura bajo la luz amarilla. Luego el llanto paró tan de golpe que el silencio sonó más fuerte que cualquier grito. No le di importancia, o eso quise creer. La segunda noche, el llanto comenzó más temprano. Esta vez venía de detrás de mi ventana, no del canal, no de la calle, de justo afuera. ¡Ay, mis hijos!, susurró una voz ronca, bajita, como si las palabras le rasparan la garganta. Sentí que se me helaba el pecho. No quería moverme, ni siquiera respirar. Escuché pasos arrastrados, luego un golpe leve contra la puerta, y después 3 uñas rascando, lentas, como si la persona del otro lado careciera de fuerza para golpear. Me quedé quieto, no sé cuánto tiempo. No quise abrir, no quise preguntar, solo esperé a que se fuera. Cuando por fin me animé a mirar por la mirilla, no había nadie, solo el pasillo vacío. Al día siguiente, antes de irme al trabajo, encontré algo en el suelo. Un mechón de cabello largo, negro, pegado con humedad, como si lo hubieran dejado caer al arrancarlo. Esa noche no escuché llantos, pero sí ruidos encima de mi techo. Mi cuarto estaba pegado a una azotea que no tenía acceso desde adentro del edificio, un espacio abandonado lleno de basura. Y aún así, alguien caminaba encima, pasos lentos, hundidos, como si fuera una mujer arrastrando un vestido mojado. A la mañana siguiente subí a ver. La azotea era un desastre. Botellas rotas, bolsas viejas, pedazos de madera. Y en medio del piso, marcado claramente en el polvo, un rastro. No una huella completa, sino un arrastre lineal, como si alguien arrastrara algo largo y pesado envuelto en tela. Esa fue la primera vez que pensé en la Llorona. No como un fantasma, sino como una mujer real. Una mujer rota, desesperada. Una mujer que tal vez había perdido a sus hijos de verdad y ahora caminaba por las noches buscando ayuda o venganza. No estaba seguro. Algunas noches después, escuché gritos reales en la calle. Un grupo de vecinos rodeaba a un hombre golpeado. Decían que alguien lo había atacado cerca del canal. Lo curioso fue lo que repetía una y otra vez mientras lo calmaban. No era un asaltante, era una mujer empapada. Me dijo que la ayudara, me quiso jalar. Yo me quedé helado. Era exactamente la descripción de la figura que había imaginado, aunque nunca la había visto claramente. Solo la había sentido.
Esa noche casi no dormí, y cuando por fin lo hice, me despertó un sonido repentino. Un golpe seco en la ventana. Me levanté sobresaltado, y en el vidrio por dentro había una marca, una mano delgada, con dedos muy largos, como si estuvieran deformados por la humedad. El rastro estaba tibio, como si la mano hubiera estado ahí segundos antes. Sentí algo detrás de mí, un movimiento de aire, un olor a ropa mojada y sucia. Volteé tan rápido que me mareé, pero no había nadie. Sin embargo, escuché algo caer al piso. Era un pequeño zapatito de bebé, lleno de lodo. No estaba ahí la noche anterior. No era mío. Y lo peor, tenía marcas de uñas en la suela, como si alguien hubiera intentado sostenerlo desesperadamente. Decidí irme. No esperaba a completar el mes de renta. Al empacar mis cosas, encontré más mechones de cabello, algunos pegados en la parte trasera de la puerta, como si alguien hubiera apoyado la cabeza ahí durante mucho tiempo. También encontré manchas de agua en rincones del cuarto donde jamás había humedad. Cuando bajé mis maletas, escuché nuevamente ese llanto, pero esta vez no venía del canal, ni de la puerta, ni de la azotea. Venía de dentro del edificio, del cuarto vacío junto al mío. Me acerqué despacio. El llanto era suave, tembloroso. Luego una voz: «Ayúdame, por favor». La puerta estaba entreabierta, y ahí, por primera vez, la vi. Era una mujer delgada, demacrada, con un vestido blanco pegado al cuerpo por la humedad. Tenía el cabello pegado al rostro, y sus manos estaban llenas de tierra y sangre seca. Pero no parecía un fantasma. Respiraba, tiritaba, tenía la piel morada de frío, y cargaba en los brazos algo envuelto en lo que parecía una sábana sucia. Pensé que era un bebé, pero cuando levantó la tela, vi que era un manojo de trapos atados, empapados. Nada más. «Los perdí», susurró. «Los perdí. Ayúdame a encontrarlos», extendiendo una mano delgada y temblorosa hacia mí. En ese momento, no supe si tenía miedo de ella, o de lo que era capaz de hacerme si no la ayudaba. Cuando intentó tocarme, retrocedí tan rápido que tropecé. Ella gritó, un grito corto, desgarrado, no sobrenatural, pero sí profundamente humano. Y de pronto, su expresión cambió. Su desesperación se volvió rabia. Avanzó hacia mí con fuerza, con los dedos tensos como garras. Corrí. No recuerdo haber cerrado la puerta. Solo recuerdo haber bajado las escaleras con el corazón golpeándome las costillas. Afuera, en la calle, seguí corriendo sin pensar en nada, sin voltear. Tomé un taxi y me fui sin mirar atrás. Me mudé lejos, muy lejos. Cambié de trabajo, de número, de ciudad. Pero hace unas semanas, mientras manejaba por una avenida oscura, escuché algo detrás de mí, un sollozo ahogado. Pensé que era algo de la radio, pero estaba apagada. Miré por el retrovisor, y en el vidrio trasero, empañado sin razón, había una marca de mano, la misma, delgada, larga, tibia. Y justo antes de que el vapor se disipara, leí algo escrito con un dedo mojado. «Mis hijos, ¿los has visto?». Relato número 2. Nunca he sido una persona supersticiosa. Crecí escuchando historias de la Llorona, de brujas, de sombras que se suben al pecho mientras duermes. Pero siempre pensé que eran cuentos para asustar niños. Sin embargo, lo que viví hace unos años todavía me persigue. No porque haya visto un fantasma, sino porque me di cuenta de que hay personas tan rotas por dentro que parecen salidas de una leyenda. Y esas personas también lloran por las noches.
Todo comenzó cuando me mudé por trabajo a una colonia vieja en las orillas de la ciudad. El departamento que renté estaba justo frente a un barranco por donde corría un canal angosto. Durante el día casi ni se notaba, pero por las noches el sonido del agua chocando con las piedras era como un lamento que se repetía y repetía. La primera semana no pasó nada extraño, solo lo típico de vivir en un lugar barato. Puertas que rechinan, vecinos que hablan fuerte, perros que ladran a todo. Pero una madrugada, llegando del trabajo, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era un llanto. No un llanto fuerte ni dramático. Era apenas un murmullo. Como si una mujer intentara contenerse, como si no quisiera que nadie la escuchara, pero ya no pudiera más. ¡Ay, mis hijos!, susurró alguien desde el canal. Me quedé paralizado. La frase era demasiado conocida, pero pensé que sería una mujer de verdad, quizá una indigente, quizá alguien que había perdido a su familia. Busqué entre las sombras, pero no vi nada, solo agua negra moviéndose lenta. Esa noche dormí mal, y la siguiente también, porque el llanto volvió, pero esta vez no venía del canal, venía del pasillo, justo afuera de mi puerta. Me despertó a las 3 de la mañana. Primero escuché pasos muy suaves, arrastrados, como si los pies estuvieran mojados. Luego un golpe pequeño contra mi puerta, y luego ese susurro. ¿Dónde están mis hijos? Me quedé quieto en la cama, con el corazón golpeándome las costillas. No quise moverme ni abrir la boca. Los pasos se quedaron ahí unos segundos, y después se alejaron muy despacio. Al día siguiente, cuando salí para trabajar, me encontré un rastro de agua en el pasillo. Pero no eran goteras ni humedad, eran huellas, huellas pequeñas y descalzas, como de una mujer. No podía explicarlo, porque nadie en el edificio caminaba descalzo, y mucho menos mojado a esa hora. A pesar de eso, intenté convencerme de que era mi imaginación, el cansancio, el estrés, lo que fuera. Pero la tercera noche me quitó cualquier intento de lógica. Regresaba caminando desde la parada del camión. El aire estaba seco, caliente, pero al acercarme al canal sentí un frío extraño, como si hubiera pasado junto a un congelador abierto. Me ajusté la mochila. Seguí avanzando y escuché de nuevo ese llanto, pero esta vez era mucho más claro, más cercano. Me detuve. A unos metros, iluminada por una luz amarilla que parpadeaba, había una mujer de espaldas. Llevaba un vestido blanco sucio, pegado al cuerpo por la humedad. El cabello negro le caía hasta la cintura y se movía con un pequeño temblor. Su llanto era bajo, casi un sollozo contenido. «Señora», alcancé a decir, sin saber por qué. Ella se quedó rígida, y entonces se volteó. No vi su rostro con claridad, porque el cabello le cubría la mitad, pero lo que sí vi fue su piel, hinchada, morada por el frío, como si llevara días mojada, y sus ojos estaban tan abiertos que parecían a punto de salirse. «Ayúdame», susurró, «no los encuentro». Dio un paso hacia mí. Yo retrocedí instintivamente. Otro paso, otro retroceso. Cuando levantó la mano, vi que sus dedos estaban llenos de tierra y sangre seca, no pintada, no fresca, vieja, como si hubiera escarbado con las uñas durante días. Corrí, no pensé, no miré atrás. Corrí hasta mi departamento y cerré la puerta con seguro. Me quedé sentado en el piso temblando. Afuera, unos minutos después,
escuché pasos lentos y un golpe suave en mi puerta, como si alguien pasara la mano por la madera. Dormí con todas las luces encendidas. A la mañana siguiente, encontré en el marco de la puerta marcas de uñas, pequeñas, delgadas y llenas de lodo. Pero lo peor pasó unos días después. Un hombre del edificio de al lado apareció herido en la calle. Decía que una mujer lo había atacado cerca del canal. Una mujer mojada, repetía una y otra vez. Una que lloraba y me decía que tenía que ayudarla. El barrio comenzó a rumorar. La llamaban la Llorona del Canal, como si la leyenda hubiera tomado forma humana. Algunos decían que era una drogadicta, otros que una madre que había perdido la cabeza después de perder a sus hijos. Y aunque todos se burlaban, cada noche a la misma hora el llanto volvía. Una madrugada ya no aguanté. La escuché dentro del edificio, como si caminara por las escaleras. Agarré un cuchillo de cocina, respiré hondo y abrí la puerta de golpe. No había nadie, solo el pasillo oscuro. Comencé a bajar, con el corazón acelerado, y en el segundo piso encontré algo que casi me tiró al suelo. Era un pequeño zapato de bebé, empapado, cubierto de lodo. El mismo que ella decía buscar, el mismo que alguien había arrastrado por el pasillo. Entonces escuché la puerta del fondo abrirse, muy despacio, y ahí estaba. La mujer, el vestido pegado al cuerpo, los ojos hinchados, el cabello enredado, avanzando hacia mí con una lentitud desesperante, como si cada paso le doliera. «Ayúdame a encontrarlos», susurró. Yo levanté el cuchillo por puro instinto, pero no para atacarla, sino para mantenerla lejos. Ella se detuvo, y durante un segundo sus ojos parecieron aclararse, como si recordara algo. Luego comenzó a llorar de nuevo, un llanto profundo, desgarrado, y antes de que pudiera reaccionar, salió corriendo hacia las escaleras y desapareció. Llamé a la policía. Nunca la encontraron. Me mudé al mes siguiente. No quería volver a escuchar ese llanto. Pero hace unos días, mientras manejaba solo por la noche, con la carretera completamente vacía, escuché un sollozo detrás de mí. Era suave, casi imperceptible. Subí el volumen del radio, pero seguía ahí. Cuando miré por el retrovisor, el vidrio trasero se estaba empañando, como si alguien respirara muy cerca, y en el empañamiento lentamente apareció un rastro, la forma de una mano delgada, mojada, y debajo, escrito con un dedo tembloroso: «¿Dónde están mis hijos?». Relato número 3. A veces creo que uno no necesita ver un fantasma para perderle el miedo a la oscuridad. Basta con ver a una persona rota, alguien tan dañado que ya no distingue entre realidad y delirio. Y eso fue lo que me tocó encontrarme hace unos años, cuando vivía en una colonia vieja cerca del río Seco. Un lugar donde las paredes se escuchaban demasiado y las noches eran más largas de lo que deberían. Todo empezó por un cambio de rutina. Acepté un trabajo de guardia nocturna en un estacionamiento, lo cual me obligó a moverme a un departamento más barato. Era una construcción vieja, uno de esos edificios que ya nadie remodela porque saben que tarde o temprano lo van a tirar para hacer uno nuevo. Vivía solo, y el sonido constante del río, un hilo de agua que todavía corría entre piedras viejas, era lo único que me acompañaba al llegar a casa. La primera noche escuché un llanto, pero no dentro del edificio, sino abajo, desde el cauce del río. Un llanto bajito, controlado, como de alguien que no quiere llamar la atención. «¡Ay, mis hijos!», murmuró una voz de mujer, muy cerca del agua. Me asomé por la ventana.
No vi nada, solo la oscuridad cortada por las luces amarillas del alumbrado. Pensé que era una mujer en la calle, tal vez sin hogar. Traté de dormirme, aunque no pude quitarme de la cabeza la frase tan cliché, tan de historia de terror, tan de llorona de barrio. La segunda noche fue peor. Escuché el mismo llanto, pero esta vez no venía del río, venía del pasillo del edificio. Miré la hora, 2:47 AM. Al principio creí que alguien estaba discutiendo o que una vecina tenía un problema grave. Pero cuando el llanto se acercó a mi puerta, supe que no era una discusión. Era un lamento, lento, profundo, cansado. Y luego, 3 golpecitos suaves en mi puerta. No de alguien queriendo entrar, sino de alguien apoyando la frente o la mano contra la madera. ¿Dónde están?, susurró la voz. Quedé completamente quieto. Ni respiré. Tenía el corazón acelerado, queriendo salirse del pecho. Los golpecitos continuaron un par de segundos y luego se alejaron lentamente, arrastrando pasos mojados por el pasillo. A la mañana siguiente, al salir a trabajar, encontré una marca de dedos en la puerta, como de una mano húmeda. Todavía estaba fresca. Dejé que el aire me la secara antes de atreverme a cerrar con llave. Para la tercera noche ya no quería regresar al departamento, pero no tenía a dónde más ir. Llegué agotado, con la cabeza llena de ruido. Abrí la ventana para que entrara aire y me tiré en el colchón sin encender la luz. Y justo cuando estaba por dormirme, escuché algo que me heló los huesos. Una mujer llorando debajo de mi ventana. No en el río, debajo de mi ventana. Me asomé y ahí estaba. Una mujer de cabello largo y oscuro, totalmente empapada, con un vestido claro que se le pegaba al cuerpo. Agachada con las manos cubriéndose la cara, llorando, sollozando y repitiendo la misma frase una y otra vez. ¡Ay, mis hijos! Abrí la ventana un poco. Oiga, ¿necesita ayuda? Ella dejó de llorar de inmediato. Se quedó completamente quieta, demasiado quieta. Luego levantó la cabeza. No la vi bien porque el cabello le tapaba casi toda la cara, pero lo que sí vi fue su piel, pálida, casi gris, como si hubiera pasado horas sumergida en agua helada. No dijo nada, solo respiraba fuerte, y entonces, sin aviso, echó a correr hacia la parte trasera del edificio. Me quedé helado. No sabía si perseguirla o llamar a alguien. No hice ninguna de las dos cosas. Me encerré y dormí mal toda la noche. Los siguientes días encontré cosas raras en mi puerta. Un listón de bebé, un zapato minúsculo lleno de lodo, mechones de cabello muy largo. Los tiraba sin pensar demasiado, pero el miedo me acompañaba a donde fuera. Una noche, saliendo del trabajo, uno de los vecinos me contó algo que me hizo entender que no era el único. ¿Has visto a la señora esa?, me preguntó. Anda por el río en las madrugadas. Dicen que perdió a sus hijos, que los está buscando. ¿Vive por aquí? Cuéntame. Pero ya atacó a un señor. Lo arañó todo. Le gritaba que le regresara a sus hijos. No supe qué decir. Solo afirmé con la cabeza, tragando saliva. La idea de que fuera una mujer real, no un fantasma, no me tranquilizaba en lo absoluto. El clímax llegó la noche en que decidí bajar al río a fumar. Necesitaba despejar la mente. El agua corría despacio, como siempre. Me senté en una piedra, respirando profundo. Y entonces escuché pasos detrás de mí, descansos, mojados. No me moví. «Ayúdame», dijo una voz apenas audible.
La reconocí al instante. Era ella. Sentí que se me paralizaba la espalda. No quise voltear. No quería verla. Pero ella se acercó. Cada paso era un sonido húmedo, arrastrado, como si trajera el peso de toda su tragedia encima. Cuando estuvo a unos centímetros de mí, pude olerla. Un olor agrio, como ropa mojada guardada por días, como agua estancada, como tristeza vieja. «Dime, ¿tú los tienes?», susurró. Sentí su mano tocarme el hombro. Fría, demasiado fría para ser normal. Giré instintivamente y la empujé, sin medir la fuerza. Cayó al suelo con un golpe seco. Se quedó acostada, inmóvil. Me asusté más que antes. «Señora», dije acercándome. Pero cuando intenté tocarla, abrió los ojos de golpe. Unos ojos enrojecidos, rabiosos. Se lanzó hacia mí con un grito desgarrado, arañándome el brazo. Corrí como nunca en mi vida. Subí al edificio, cerré la puerta con llave 3 veces y me quedé sentado en el piso, sangrando del antebrazo, temblando como un niño. Esa fue la última noche que me quedé ahí. Me fui al día siguiente sin siquiera pedir el depósito. Cambié de número, de trabajo, de vida. Pero aquí viene lo peor. Hace apenas un mes, mientras manejaba rumbo al trabajo de madrugada, en una carretera casi desierta, vi a alguien a un lado del camino. Una mujer, empapada, con el mismo vestido claro, el cabello pegado al rostro. Detuve el carro sin querer. No sé si fue el miedo o la culpa o la confusión, pero la vi caminar hacia mí, paso a paso, lenta, con ese llanto ahogado que ya conocía demasiado bien. Y antes de que pudiera reaccionar, levantó la mano y señaló el asiento trasero del carro. «Mis hijos», susurró, «tú los tienes ahí». Me quedé helado. No pude moverme. Ella tocó la ventana. Su mano dejó una marca mojada, larga, delgada, temblorosa. Y entonces, con un gesto extraño, casi triste, sonrió. Una sonrisa rota. Luego se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Desde esa noche, cada vez que manejo solo, siento que alguien respira detrás de mí. Muy bajito, muy cerca, como si buscara algo o a alguien. Relato número 4. Nunca me consideré alguien miedoso. Eso de la llorona, los espíritus y las apariciones siempre me parecían exageraciones que la gente contaba para darle sabor a las noches de borrachera. Pero cuando me mudé a ese pequeño cuarto en la colonia San Jerónimo, una zona vieja, con casas abandonadas y un canal pestilente corriendo detrás, entendí que el miedo real no necesita fantasmas. A veces basta con una persona que ya no está bien. El cuarto que renté era barato, muy barato, y desde el primer día me di cuenta de por qué. El casero, un señor de unos 60 años con voz ronca, me entregó la llave sin mirarme mucho a la cara. «Si escucha cosas, no salga», me dijo sin que yo preguntara nada. «¿Qué cosas?», alcancé a decir. «Gente, lloronas, cosas de la calle». Lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. Yo solo me reí nervioso y pensé que lo decía para espantarme. Pero la primera noche me demostró que no estaba exagerando. A las 2:30 de la madrugada, escuché un lamento afuera. Un llanto largo pero apagado, como si alguien llorara con la cara hundida en las manos. Me levanté sin querer hacerlo, como empujado por una sensación incómoda. Fui a la ventana y miré hacia el canal. No vi nada, pero el llanto seguía. «¡Ay, mis hijos!». La frase me atravesó el pecho.
Era demasiado clara para ignorarla. Pensé que se trataba de alguien drogado o una mujer en crisis. Tragué saliva, cerré la cortina y traté de dormir. La segunda noche, el llanto ya no venía del canal, venía del pasillo. Pasos suaves, pisadas mojadas, y luego 3 golpes en mi puerta. No fuertes, más bien como si alguien apoyara la frente y respirara ahí. ¿Los has visto?, dijo una voz rasposa. No contesté. Me quedé congelado en la cama hasta que los pasos se alejaron. A la mañana siguiente, antes de irme al trabajo, encontré marcas de manos en la puerta. Mojadas, delgadas, como de una mujer. Casi transparentes cuando les pegó el sol. No supe qué pensar. Esa noche regresé más temprano. Caminé por la calle con la sensación de que alguien me seguía. El ambiente estaba húmedo, pesado, como si fuera a llover, pero el cielo estaba despejado. El canal olía más fuerte que de costumbre, a agua estancada, a ropa mojada guardada por demasiado tiempo. Cuando llegué al edificio, el casero estaba afuera fumando. ¿Ya la escuchó?, me preguntó sin verme. A una mujer, sí. No la vea a los ojos, no la siga, y si la encuentra, corra. Le pedí explicaciones, pero no dijo nada más. Solo entró a su casa y cerró. Esa noche pasó algo que todavía me cuesta contar. Estaba por dormirme cuando escuché un sonido metálico en la ventana, como si alguien raspaba con una moneda. Me levanté lentamente, con el corazón acelerado. Me asomé, y ahí estaba, una mujer delgada, con un vestido claro completamente mojado, pegado a la piel. Tenía el cabello largo, enredado, cayéndole sobre la cara. Estaba tan cerca de la ventana que solo un vidrio nos separaba. Y aunque no veía sus ojos, sí veía su boca, temblorosa, abierta, repitiendo algo. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Dio un golpe suave al vidrio con una mano huesuda. Luego otro y otro. Me alejé de la ventana tan rápido que me golpeé el hombro con la pared. La mujer siguió ahí unos segundos, hasta que escuché su llanto moverse, alejarse, perderse en el pasillo. Después, pasos arrastrados subiendo las escaleras, y en la azotea, un grito lejano, no sobrenatural, humano, desesperado. Llamé al casero, no contestó. No dormí en toda la noche. Al día siguiente encontré un zapato de bebé en el pasillo, viejo, cubierto de lodo, y al lado, un mechón de cabello mojado. Pensé seriamente en irme, pero no tenía dinero suficiente. Me dije que aguantaría una semana más. La peor noche fue la cuarta. Había mucha actividad afuera, perros ladrando, gente discutiendo en la esquina, motos pasando a toda velocidad. Me sentía seguro porque no estaba tan solo como las otras noches. Pero cuando dieron las 3, todo quedó en silencio. Un silencio repentino, artificial, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Y entonces escuché el llanto dentro del edificio. Pero no en el pasillo, no en la escalera, en mi baño. Me acerqué con miedo. El llanto era más nítido, más sofocado. Abrí la puerta muy despacio. La mujer estaba ahí, agachada frente al lavabo, con el vestido pegado al piso por la humedad. Tenía algo entre los brazos, envuelto en una manta sucia. Un bulto pequeño, un bebé, o lo que ella creía que era un bebé. «Míralos», susurró, «están fríos, ayúdame». Cuando levantó la manta, casi vomitó. No era un bebé, era un montón de trapos húmedos, apretados con fuerza. «Señora, salga de aquí»,
grité sin querer. Ella levantó la cabeza. Su cara estaba hinchada, con ojeras profundas, como si no durmiera en días. Y lo peor fueron sus ojos. Estaban tan abiertos que parecían no parpadear. Se levantó con un movimiento torpe y vino hacia mí. Extendió la mano. Tenía las uñas llenas de tierra. «Dámelos», me dijo. «Tú te los llevaste». Retrocedí. Ella avanzó. La empujé. Cayó golpeándose contra la bañera. Se levantó tambaleándose. Gritó como si la estuvieran desgarrando por dentro y salió corriendo por el pasillo. Llamé a la policía. Llegaron 20 minutos después. Revisaron el edificio. Revisaron el canal. Revisaron la azotea. No encontraron a nadie. Esa misma mañana me fui. Dejé todas mis cosas ahí. Pero pensé que el asunto había terminado. Me equivoqué. Hace 2 semanas, mientras manejaba hacia mi nuevo trabajo, escuché algo detrás de mí en el carro. Un lamento, suave, que venía del asiento trasero. No quise voltear, pero el retrovisor ya estaba ahí, y en el vidrio empañado, como si alguien respirara ahí mismo, apareció una frase escrita con un dedo mojado. «Devuélveme a mis hijos». El llanto se escuchó más fuerte, más cerca, y aunque sé que no puede ser ella, cada noche, a la misma hora, el asiento trasero cruje como si alguien se sentara ahí. Relato número 5. Nunca pensé que algo tan simple como aceptar un turno nocturno me cambiaría la vida para siempre. Trabajo como guardia de seguridad en un pequeño conjunto habitacional a las afueras de la ciudad, justo donde empiezan los terrenos baldíos y termina la iluminación pública. Es un lugar de pasos largos, calles sin salida y casitas nuevas que nadie ocupa más que los fines de semana. Nadie me dijo que por las noches se escuchaban cosas. Nadie me preparó para lo que encontraría. Todo empezó un martes. Y digo empezó porque desde ese día ya no siento que la noche sea solo oscuridad. Ahora parece tener ojos. Aquella noche llegué a las 10, como siempre. Encendí la luz del pequeño módulo donde me quedo. Revisé las cámaras y me preparé un café. No había viento, pero aún así algo en el ambiente se sentía pesado, como húmedo. Una humedad distinta, como si viniera del suelo, del pavimento mojado, solo que no había llovido en días. A la 1 de la mañana escuché el primer llanto. Era un sonido que venía de la parte de atrás del conjunto, donde está una zona sin construir. Un terreno baldío enorme, con hierba alta y basura esparcida. El llanto era débil, tembloroso, como cuando una mujer intenta calmarse, pero ya se fracturó por dentro. ¡Ay, mis hijos! Sentí que el estómago se me cerraba. No quería moverme, pero era parte del trabajo verificar ruidos o movimientos extraños. Tomé la lámpara, salí y empecé a caminar hacia la barda que divide el conjunto del baldío. No vi nada, solo hierba moviéndose por un viento invisible. Regresé al módulo intentando convencerme de que era un gato, una vecina o simplemente mi cabeza cansada, pero algo en ese lamento era demasiado claro. Pasaron 2 noches sin nada raro y pensé que lo había imaginado. Pero el viernes, justo cuando revisaba las cámaras, escuché algo que me heló la sangre. Golpes, golpes secos, venían de la casita vacía del lote 14. Encendí la cámara de esa calle. En la imagen se veía una mujer parada frente a la puerta. No se movía, no estaba intentando entrar. Solo apoyaba la cabeza contra la madera,
como si llorara ahí silenciosamente. Tenía un vestido blanco mojado, pegado al cuerpo, el cabello negro cubriéndole la cara. Hice zoom, y entonces ella levantó la cara, no hacia la puerta, hacia la cámara, hacia mí. No tenía los ojos completamente visibles, pero sí vi el brillo húmedo en las cuencas, y un detalle que me heló. La mandíbula temblaba, como si se le partiera en dos cada vez que intentaba hablar. ¡Ay, mis hijos! Salté de la silla. Nunca había visto eso. Nunca había sentido que algo en la pantalla me observara así. Salí corriendo hacia la caseta, y cuando llegué, la calle estaba vacía, sin ruidos, sin pisadas, sin rastros de agua. Esa noche me quedé despierto hasta el amanecer. Pero eso fue solo el principio. La tercera semana ocurrió lo peor. A las 2 de la mañana, alguien tocó la puerta del módulo. 3 golpes, suaves, lentísimos. No contesté. Nadie debía estar ahí a esa hora. Los golpes continuaron, pero lo que me paralizó no fueron los golpes, sino un sonido detrás de ellos. Alguien respiraba. Respiraba muy cerca. Me acerqué a la ventana sin hacer ruido. Y la vi de nuevo. La mujer, la del vestido mojado, el cabello pegado a la cara. Estaba de espaldas, pero podía ver cómo su espalda subía y bajaba de forma irregular, como si llorara sin emitir sonido. De repente giró la cabeza, pero no el cuerpo, solo la cabeza. Un giro incompleto, torcido. ¿Dónde están?, susurró. ¿Dónde están mis hijos? Me aparté de inmediato. Me tropecé con la silla. Mi respiración se volvió un ruido demasiado fuerte en el silencio. Cuando volví a mirar por la ventana, ya no estaba. Pensé en renunciar. En ese momento ya sabía que la mujer no era un fantasma, pero tampoco era normal. Había algo roto en ella, algo que la hacía moverse como si la noche la sostuviera y no sus piernas. Aún así, por necesidad, me quedé, y fue mi error. El clímax llegó una noche sin luna. Teníamos un corte de energía eléctrica, así que solo me alumbraba con la lámpara y un pequeño radio viejo que llevé para distraerme. A las 12 empecé a escuchar un ruido detrás del módulo. Pasos arrastrados. Algo tropezando con las piedras. Me quedé quieto. Los pasos se acercaron, y luego un llanto, no fuerte sino contenido, casi como el llanto que hace una persona cuando ya no le quedan lágrimas. ¡Ay, mis hijos! El sonido venía desde el borde del módulo. Me asomé apenas por la puerta. La luz de mi lámpara cayó sobre el terreno baldío y la vi caminar entre la hierba alta, con pasos torcidos, cargando algo en brazos, algo envuelto en una manta sucia. Al verme, se detuvo. Se llevó un dedo a los labios, temblando, un gesto lento, amenazante. ¡Shh! ¡Están dormidos! Decidí retroceder, llamar a la policía, pero cuando di vuelta, la puerta del módulo se cerró sola de un portazo. El viento no podía hacerlo. No había viento. Traté de abrirla. No se podía. Algo la sostenía desde afuera. Algo mojado. Podía ver el agua filtrarse por la rendija inferior. Y luego, una mano delgada golpeó el vidrio. Una mano blanca, húmeda, como si hubiera estado bajo el agua horas enteras. «Dámelos», susurró. «Tú te los llevaste». Golpeó el vidrio con más fuerza, y otra mano apareció, y luego otra. 3 manos. No sé si eran reflejos, si había más personas, o si mi cabeza ya estaba demasiado alterada. El vidrio vibraba, el módulo entero vibraba. Tomé la lámpara y golpeé la ventana desde adentro. Silencio, total. Me quedé así, inmóvil,
hasta que salió el sol. Presenté mi renuncia el mismo día, y cuando el supervisor me preguntó por qué, solo le dije que había visto a una mujer merodeando el conjunto. Él suspiró, como si ya conociera la historia. Es la señora del canal, me dijo. Perdió a sus 2 hijos hace años. Desde entonces, anda buscando a cualquiera que parezca escucharlos llorar. No quise saber más. Empaqué mis cosas, me fui y nunca regresé. Pero aquí viene la parte que todavía me incomoda más que cualquier otra. Desde que dejé ese trabajo, cada madrugada a las 3, escucho algo afuera de mi ventana. Un llanto suave, mojado, como si la noche misma llorara apoyada contra el cristal. Solo una frase, la misma siempre. Ay, mis hijos. Pero lo peor no es eso. Lo peor es la marca de dedos mojados que aparece cada mañana en mi ventana, aunque vivo en un 3er piso. Relato número 6. No suelo contar estas cosas porque siempre termino sintiendo que alguien me está escuchando detrás. Pero ya pasaron casi 2 años y creo que si no lo digo, esto me va a seguir pesando como una sombra en la espalda. Lo que viví no tuvo nada de fantasmas ni maldiciones, pero eso no lo hace menos aterrador. A veces la gente más rota, más hundida, puede hacerte creer que lo paranormal es real. Todo empezó cuando acepté un trabajo como repartidor nocturno. Turnos largos, calles solas, pagos decentes. El único inconveniente es que me tocaba cubrir zonas que la gente evitaba incluso de día. Áreas industriales, canchas abandonadas, calles cerradas por obras que nunca terminaban. Y fue en una de esas calles, detrás del viejo acueducto, donde escuché por primera vez el llanto. Era un llanto alargado, como si la voz se quebrara a la mitad. Estaba estacionado buscando la dirección de la entrega en el GPS, cuando escuché ese sonido entre los tubos viejos. Al principio pensé que era un animal, pero después vino la frase: ¡ay, mis hijos! Me quedé helado, no porque creyera en la Llorona, sino porque la voz sonaba demasiado humana, demasiado cercana. Estaba solo, o al menos eso pensé. Apagué el motor, abrí la ventana unos centímetros. El aire frío entró con olor a agua estancada, y ahí la escuché otra vez, más suave, más cerca. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están? Sentí un escalofrío que me subió desde la espalda. Apreté el volante como si eso sirviera de algo. En ese momento, un golpe seco retumbó en la parte trasera de mi moto. No un golpe fuerte, más bien como si alguien la hubiera tocado con la palma abierta. Me di la vuelta tan rápido que casi me tiro. No había nadie. Salí de ahí acelerando. No miré atrás. Pero el segundo encuentro fue peor. Unos días después, me mandaron a hacer una entrega en un fraccionamiento casi terminado, de esos que anuncian como vida moderna, pero que en realidad están rodeados de terreno abandonado. Era cerca de la medianoche. Las lámparas fallaban, parpadeaban como si algo las rozara. Cuando bajé de la moto, vi algo en la calle. Un zapato pequeño, de niño, empolvado, como si hubiera estado ahí semanas. Luego escuché un ruido detrás de mí. Pasos arrastrados, lentos, húmedos. Me volteé con la lámpara del celular, y la luz alumbró a una mujer parada a unos 6 metros. Era delgada, casi escuálida, con un vestido blanco que parecía mojado. El cabello negro le cubría la cara, pero podía ver que temblaba, no de frío, de algo más. Ella dio un paso hacia mí,
Y otro. Yo no podía moverme. ¿Los has visto?, preguntó con una voz ronca, como si las palabras le dolieran. No supe qué decir. Ni siquiera estaba seguro de que me hablara a mí. ¿A mis hijos los viste? Dio un paso más. La luz de mi celular iluminó su rostro a medias. Tenía la piel hundida en los pómulos, los ojos hundidos en sombras, las mejillas manchadas con rastro de lágrimas secas o sucias. No sé. La mujer extendió una mano delgada hacia mí y se acercó demasiado rápido. Retrocedí. Me tropecé con la moto. Logré subirme como pude y aceleré. En el retrovisor alcancé a ver cómo ella levantaba la cabeza hacia el cielo, abriendo la boca como si gritara, pero no salió ningún sonido. Ese silencio fue peor que cualquier grito. Desde ese día ya no dormía bien. Soñaba con pasos mojados, con una sombra junto a mi moto, con un llanto ahogado que no tenía de dónde venir. Pero la tercera noche, esa fue la que me hizo renunciar. Eran casi las 2 de la mañana y me tocaba entregar un pedido en una privada que estaba justo a un lado del canal. Ese canal es famoso porque ahí han encontrado cosas que no deberían encontrarse, sobre todo después de lluvias fuertes. La gente lo evita. Hasta los perros le ladran. Llegué, toqué la puerta, entregué la caja y me regresé caminando hacia la moto. El aire estaba pesado, espeso, como si cargara algo. Y entonces vi algo moverse detrás de la reja del canal. Una figura agachada, encogida como si llorara. Me acerqué solo 1 metro para ver mejor con la luz del celular. Y era ella, la misma mujer. Tenía los brazos alrededor de algo pequeño envuelto en una manta. Lo acunaba con un movimiento tan mecánico que no se veía natural. Y el llanto era tan real que no pude evitar sentir que me quebraba un poco por dentro. No llores, susurraba. Ya te encontré. De pronto levantó la cabeza. Me vio. Sus ojos estaban abiertos de más, inhumanamente, pero no por lo sobrenatural, sino por el nivel de desesperación que solo he visto en gente rota. Tú te los llevaste, escupió. Se puso de pie de un salto, literalmente un salto, como si no sintiera dolor. Vino hacia mí, corrí, no pensé, solo corrí. La lámpara del celular se movía tanto que apenas veía. Escuché cómo ella venía detrás, arrastrando los pies, respirando fuerte, diciendo frases que mezclaban llanto con rabia. ¡Regresa! ¡Regresa a mis hijos! Llegué a la moto, la encendí casi a ciegas y arranqué sin mirar atrás. No me detuve hasta llegar a mi casa. Renuncié al día siguiente. No dije por qué. No me hubieran creído. Pero aún no termina ahí. Hoy, meses después, mientras escribo esto, escucho a veces un llanto afuera de mi departamento, en el 3er piso, donde no hay forma de que alguien se pare sin que yo lo escuche subir. A veces es un llanto suave, casi apagado, a veces un lamento largo. Y una noche, hace apenas 2 semanas, encontré algo en mi puerta al llegar del trabajo, un pequeño zapato empapado, igual al que vi aquella noche, y sobre él, escrito con dedos mojados en el piso, ayúdame a encontrarlos. No sé si es ella, no sé si es alguien más, solo sé que, desde entonces, a veces me despierto pensando en que escucho pasos afuera, y tengo la sensación de que algún día, cuando abra la puerta, no va a estar llorando, va a estar sonriendo. Relato número 7.
Nunca pensé que una simple mudanza pudiera convertirse en el peor error de mi vida. Recuerdo que cuando firmé el contrato de aquel pequeño departamento, el casero me advirtió que la zona era tranquila, pero que algunos vecinos solían escuchar cosas raras en la madrugada. No le presté atención. Pensé que eran historias para incomodar a los nuevos o simples cuentos que la gente supersticiosa repite sin pensar. El edificio era viejo, de esos con pasillos largos y techos bajos. Estaba justo a un costado del río seco, un tramo al que todos le llamaban el Canal Muerto. De niño escuché muchas historias sobre ese lugar: desaparecidos, crímenes, vagabundos que vivían entre los túneles. Y claro, la leyenda de la Llorona. Yo nunca creí en esas cosas, hasta que escuché el llanto. La primera noche que dormí ahí, me despertó un sonido que no podía identificar. Era un lamento, como un llanto apagado por distancia o cansancio. No era un llanto normal. Tenía un ritmo extraño, como si se cortara y recomenzara a la mitad. Me levanté, caminé hacia la ventana que daba directo al canal y escuché la frase que me heló la sangre. ¡Ay, mis hijos! No me moví, no respiré, solo me quedé ahí escuchando cómo esa voz se arrastraba por la noche. Pero no vi nada. La orilla del canal estaba vacía. Pensé que podría ser una mujer en situación de calle, una vagabunda que dormía ahí. Aún así, me quedé con el corazón acelerado por horas. Las siguientes 2 noches escuché lo mismo, aunque más cerca. Una madrugada, incluso creí escuchar pasos en el pasillo. No fuertes, sino ligeros, arrastrados, como si alguien caminara descalzo y mojado. Cuando abrí la puerta, no había nadie, pero el suelo estaba húmedo, no empapado, húmedo, como si alguien hubiera pasado minutos antes. Traté de ignorarlo. Me repetía que el edificio era viejo, que los ruidos eran normales, que la gente inventa cosas, pero algo dentro de mí empezaba a sentir que no estaba solo en ese lugar, que alguien caminaba ahí, entre las sombras, en la hora en que el mundo se queda dormido. Una noche, mientras preparaba algo de cenar, escuché un golpe fuerte en la ventana de la cocina. Un golpe seco, como cuando un pájaro choca contra el vidrio. Me asomé. Había una huella de mano, húmeda, alargada, de dedos flacos, y debajo un trapo sucio empapado. Lo levanté con cuidado. Era una manta de bebé, vieja, manchada, con bordes deshilados. Sentí un nudo en el estómago. Quise tirarla, pero algo me detuvo. La dejé sobre el fregadero y revisé el exterior. No había nadie. Esa noche sí dormí con la puerta cerrada y un mueble atorándola. Pero como si la mujer, o lo que fuera, se diera cuenta de mi miedo, empezó a acercarse más. La noche del clímax aún me persigue cuando cierro los ojos. Era viernes y volvía del trabajo a eso de la 1:30 de la mañana. El edificio estaba oscuro. Las luces del pasillo parpadeaban como si algo las tocara. Al llegar al segundo piso, escuché un gemido, uno profundo, desesperado. Me escondí instintivamente detrás de la columna. Y entonces la vi. Una mujer, completamente mojada, caminaba por el pasillo arrastrando una manta. El vestido blanco pegado al cuerpo, el cabello negro cayéndole como lodo sobre la cara. Iba descalza. Cada paso dejaba una huella brillante en el suelo. ¡Ay, mis hijos!, susurraba mientras revisaba puerta por puerta, como si buscara a alguien. Me quedé congelado.
Quise retroceder, pero ella levantó la cabeza de golpe, como un animal que percibe un movimiento. Su cara me sigue dando pesadillas. No era un fantasma, era peor. Era una mujer rota, una mujer real. Los ojos hundidos, la piel pálida por el frío, los labios morados. Su respiración sonaba forzada, como si hubiera estado llorando por horas o por días. Se acercó. No caminó. Se arrastró hacia mí con un movimiento torpe, ansioso, cargando la manta en brazos como si fuera un bebé. Su mano temblorosa se levantó hacia mí. «Tú te los llevaste», dijo con una voz que no olvidaré nunca. Eché a correr. No pensé en nada. Sentí que mis piernas no coordinaban y que podía caer en cualquier momento. Pero los pasos húmedos detrás de mí sonaban cada vez más cerca. Cuando llegué a la escalera, una mano me rozó la espalda. Fría, húmeda. Me giré y la vi levantando la manta con desesperación, enseñándome lo que había dentro. No era un bebé. Eran trapos húmedos, y una piedra envuelta entre ellos. Ella gritó, un grito quebrado, que me hizo sentir que algo dentro de mi pecho se hundía. Corrí hasta la salida, abrí la puerta del edificio, y seguí sin detenerme hasta llegar a una calle iluminada. Llamé a la policía, le conté todo. Cuando llegaron y revisaron el edificio, no encontraron a nadie, ni a una mujer mojada, ni a huellas, ni a la manta, nada. El oficial me dijo que podría tratarse de una indigente que sufre de un trastorno severo, que a veces rondan el canal, que creen que sus hijos siguen vivos, que atacan a cualquiera que confundan con alguien de su pasado. Me mudé 2 días después. Pero aquí viene lo que más me inquieta. Hace poco, mientras me acostumbraba a mi nueva casa, encontré una marca húmeda en la ventana del baño. Una mano, delgada, larga, y sobre el vidrio, escrita con agua, la misma frase que escuché aquella primera noche. ¡Ay, mis hijos! El vidrio estaba frío, la habitación cerrada, y mi toalla empapada sin razón. Y aunque sé que no era un fantasma, que era solo una mujer, lo que me aterra es no saber dónde está ahora, ni qué cree que yo hice con sus hijos, ni cuándo volverá a buscarme. Porque desde esa noche, a veces, cuando camino a casa, siento pasos mojados detrás de mí. Relato número 8. Lo primero que me lo dijo el guardia con fraccionamiento fue, me lo dijo el guardia con la Llorona. Me lo dijo el guardia con un tono tan casual que pensé que era una broma para asustar al recién llegado. Me reí, él no. Solo me abrió la pluma y me dejó pasar. La casa que había rentado era pequeña y vieja, pero estaba bien ubicada, justo en la esquina más cercana al canal de desagüe. Ese canal, desde el primer día, me dio una mala espina, no por algo sobrenatural, sino por lo solitario que era. Árboles secos, bardas grafiteadas, perros flacos rondando, y un silencio tan denso que uno sentía que siempre había alguien escondido entre los matorrales. La primera noche me despertó el sonido de algo arrastrándose afuera. No un animal, algo más pesado. Me asomé por la ventana y no vi nada, pero escuché un llanto. No fuerte, no dramático. Era un llanto cansado, interrumpido por respiraciones agitadas, como si la persona llevara horas llorando. Me quedé quieto, tratando de escuchar si venía del canal o de la calle. Sonaba como si estuviera justo al lado de la casa. Ay, mis hijos.
Sentí un escalofrío, no por la frase, sino por el tono. Era una voz real, humana, nada mística, dolida, desesperada. No dormí bien esa noche. A la mañana siguiente, al salir, vi algo en la reja. Un pedazo de tela blanca, húmeda, como de vestido. Tenía tierra, lodo y un olor extraño, como a ropa guardada demasiado tiempo. Pregunté a unos vecinos, dos señoras que estaban barriendo la banqueta. Les conté lo del llanto. «Ay, joven», me dijo una, «esa mujer aparece por temporadas. Nadie sabe bien quién es. Dicen que perdió a sus niños ahí en el canal, o que los tiró, o que algo peor. Pero aparece siempre llorando y buscando. No es fantasma ni nada. Es gente viva, pero dañada». Lo dijo con una naturalidad que me inquietó más que la historia misma. Pasaron unos días sin nada raro, hasta que empezaron los golpes en la madrugada. Primero suaves, en la reja, luego más fuertes, como si alguien tirara piedras pequeñas. Cuando revisaba, no había nada, pero cada mañana encontraba huellas, no de zapatos, de pies descalzos, pequeños charcos de agua, como si alguien hubiera caminado mojado alrededor de la casa. A veces escuchaba pasos en el patio, como si alguien lo cruzara de punta a punta, y cada vez que sucedía, el aire se volvía húmedo, pesado, como si trajera la humedad del canal directamente hasta mi puerta. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe seco contra la ventana que daba al patio. Me incorporé de inmediato. El vidrio vibró, como si alguien lo hubiera golpeado con la palma abierta. Me levanté despacio y prendí la luz del celular para ver hacia afuera. Ahí estaba, una mujer, recargada contra mi ventana, con la frente pegada al vidrio. El cabello le colgaba chorreando agua, ocultándole el rostro. El vestido, uno blanco pero mugroso y roto, se adhería a su piel delgada. Tenía los brazos caídos a los lados, como si el cuerpo apenas le respondiera. No sé de dónde saqué fuerzas, pero dije, ¿Está bien?» Ella levantó la cabeza, lentamente, y al separarse, dejó una marca de humedad y un rastro de suciedad en el vidrio. No dijo nada, solo me miró. Sus ojos estaban hundidos, rojos, como si hubiera llorado toda la noche. La boca temblaba, y de su mano derecha caía agua, como si viniera de un río, no del canal seco que tenía a unos metros. Di un paso atrás. Ella golpeó la ventana con la mano abierta. Una vez, dos, tres, con fuerza creciente, sin quitarme la mirada, hasta que gritó, «¿Dónde están mis hijos?» Ese grito me taladró el pecho. Me paralicé. Ella siguió golpeando el vidrio hasta que se rajó en una esquina. Entonces corrió hacia la bardita del patio. La escaló con movimientos torpes, casi animales, y cayó del otro lado rumbo al canal. Llamé a la policía temblando. Me dijeron que mandarían una patrulla. No llegó ninguna. Esa noche dormí con un cuchillo bajo la almohada. A los 2 días, escuché que los perros del canal ladraban sin parar. No ladraban como cuando ven a alguien normal. Ladraban por miedo, por rabia. Fui a asomarme a la ventana del segundo piso para ver qué pasaba. La mujer estaba ahí otra vez. Caminaba por el borde del canal con la manta blanca que había dejado en mi reja. Pero esta vez la llevaba apretada, como si protegiera a un bebé dentro. Los perros se acercaban, ladraban y retrocedían. Ella no los miraba. Solo andaba, mojada, encorvada, llorando un llanto desgarrado. «¡Ay, mis hijos!», repetía como un mantra. Me vio, levantó el brazo, me señaló y empezó a correr hacia mi casa. El sonido de sus pies descalzos golpeando el pavimento no lo olvidaré nunca. Era un golpeteo rápido, desesperado,
mezclado con su respiración entrecortada. Me alejé de la ventana y corrí a cerrar todo. Puertas, rejas, ventanas. Apagué las luces. A los pocos segundos, llegó. Golpeó la puerta principal con tal fuerza que pensé que la iba a tirar. Luego golpeó la ventana del comedor. Luego la del baño. Pasaba alrededor de la casa como un animal buscando una entrada. La escuché arrastrar algo por la pared, como una piedra o un pedazo de metal. Y entonces escuché algo peor. Algo que aún no sé si entender. Tú sí los tienes, susurró junto a la ventana de mi cuarto. Tú te los quedaste. Lo que fuera, pero mi cuerpo no reaccionó. Solo escuché cómo sus pasos se alejaron, cómo la humedad desapareció y cómo los perros dejaron de ladrar. Me quedé despertado hasta el amanecer. Lo peor vino después. Un día encontré algo en la puerta. La manta, bien doblada, limpia, seca, como si la hubiera lavado. Y encima, una nota escrita con letra temblorosa. Gracias por cuidarlos. Volveré por ellos. Llamé a la policía otra vez. Les conté todo, palabra por palabra. Me dijeron que sin delito concreto no podían hacer nada, que quizá era una indigente con delirios posparto, que tuviera paciencia. Paciencia. Desde esa noche cada tanto escucho llorar en la calle. No siempre cerca, no siempre claro, pero sé que es ella, moviéndose por el canal, buscándome, vigilando. Y aunque sé que no tengo a sus hijos, lo que me aterra es que ella cree que sí. Y que tarde o temprano, cuando vuelva, no va a tocar la puerta. Va a entrar. Porque esa noche, cuando dejó la manta, la chapa estaba movida por dentro. Alguien abrió. Alguien entró. Y yo no escuché nada. Gracias, una noche más por escuchar los relatos de La Llorona en la comunidad del Susurro. Suscríbanse si los han disfrutado de verdad. Y apoyen a la comunidad. Adiós, hasta que nos volvamos a ver.